antes que nada, pues me gustaría presentar al doctor, una breve reseña curricular. El doctor Arturo Reynoso es ingeniero químico por el ITESO, es licenciado en filosofía, tiene maestría en filosofía social también por el ITESO, licenciado en ciencias religiosas por la Universidad Iberoamericana, tiene maestría y doctorado en teología con mención en historia del cristianismo y durante los últimos años ha realizado investigaciones sobre la historia de la Compañía de Jesús, la historia de los jesuitas en México, así como los ministerios educativo y misionero de los jesuitas. Ha profundizado sus estudios en la historia de la Compañía en México durante el periodo virreinal y en la obra de Francisco Javier Clavijero. Actualmente, el doctor Reynoso es académico e investigador en la Dirección de Información Académica del ITESO y coordinador de la Comisión de Memoria, Historia y Patrimonio, auspiciada por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina. Entre una parte de sus obras está el Banquete Filosófico de Clavijero, que se encuentra en Los Jesuitas y la Construcción de la Nación Mexicana, Artes de México, número 104, México 2012, Los Jesuitas y la Independencia de las Américas, notas y comentarios a un escrito de Gerard de Corme en Cipetotec, número 94, diciembre de 2014, Llegada de los Jesuitas a la Nueva España en Del Colegio del Espíritu Santo a la UAP Puebla 2016, y el más reciente, que incluso me parece fue a presentar aquí, vino aquí a la facultad hace un tiempo, Francisco Javier Clavijero, El Aliento del Espíritu, Artes de México, publicado por el Fondo de Cultura Económica y obviamente por Artes de México en el 2018, y fue el libro ganador en 2018 del Premio al Arte Editorial en la categoría de Historia, Biografías y Memorias, galardón otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Entonces, pues nuevamente, doctor, muchas gracias por estar aquí y sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, David. Agradezco muchísimo a todas las personas que se han conectado, que se están conectando. Y bueno, me da realmente mucho gusto poder colaborar nuevamente con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, el tema que me comentaron, si podía yo compartir con ustedes, es uno que se llama Aspectos Misionales Educativos de la Compañía de Jesús en México. Bueno, es un tema muy amplio, es bastante amplio, es un tema largo. Voy a tratar de, sintetizar lo más que pueda, presentando primero algunos antecedentes tanto de lo misionero como algunos antecedentes tanto de lo educativo. Una vez visto esto, ver antecedentes de la llegada de la Compañía de Jesús de los Jesuitas a México, desarrollarlo un poco, ver dónde se concreta tanto esta inspiración misionera como esta intuición educativa en la Nueva España, y tratar de cerrar con algunas reflexiones para tratar de ver cómo se mezclan, cómo se entrelazan ambos ministerios, ¿no? Tanto lo misionero como lo propiamente y formalmente lo educativo. Bueno, voy a hacer alguna presentación en PowerPoint. Espero, ruego porque no me desconecte el internet, ¿no? Porque hay veces que tengo muy buena suerte aquí en el servicio desde mi casa. Hay veces que es una pena, van a disculpar. Si sucediera eso, ¿no? Denme 2 minutos para volver a conectarme, y creo que a todos nos ha pasado. Me ha pasado en charlas también así como esta, de corte académico muy importantes como esta, y bueno, la gente es buena y es paciente para volver a conectarme. Entonces espero que no suceda eso, y espero que haya algún descuido de la fatalidad, como diría García Márquez, y que no me desconecte, ¿no? Y que podamos tener la charla seguida y continua. Bueno, voy a compartir mi pantalla para ir presentando esta charla con ustedes, ¿no? La voy a compartir esta pantalla con ustedes, a ver cómo nos va. Muy bien, entonces, estos aspectos educativos y misionales de la Compañía de Jesús en México. Compañía de Jesús muy brevemente, solamente quiero decir a quién nos remite, pues nos remite a quien
congrega y funda junto con otros compañeros la Compañía de Jesús, que es Ignacio de Loyola, ¿no? Y que las intuiciones, las experiencias tanto espirituales que él plasma, esa metodología, él la plasma en su libro de ejercicios espirituales. Ahí está una foto, una imagen de la primera edición de los ejercicios espirituales de 1548, ¿no? Entonces, esta experiencia de este personaje, de nuestro personaje Ignacio de Loyola, espiritual y apostólica, es la que de alguna manera se trata de retomar tanto en lo misionero como en lo educativo. Aun si al principio no estaba contemplada en la mente de este Ignacio Loyola, con sus compañeros cuando fundan la orden, no estaba contemplado propiamente el ministerio educativo como lo conocemos ahora de colegios. Entonces, este personaje es importante por estas intuiciones que la acompaña a lo largo del tiempo y en el periodo que nos ocupa, tanto el periodo virreinal como en la actualidad. Se trata de retomar y ver ese espíritu, esa intuición, tanto en lo educativo como en lo misionero. Bueno, esta aventura, como orden religiosa, sabemos que la compañía se aprueba en 1540, ¿no? El 27 de septiembre, por el Papa Pablo III. En ese momento, como les decía, no estaba contemplado de alguna manera el ministerio propiamente educativo, pero sí está contemplada una serie de actitudes, de normas que van plasmando en las constituciones, en las reglas de la compañía, las van plasmando. Voy a poner 3 cosas muy sencillas que están en este texto de las reglas de los jesuitas, de las normas de los jesuitas, ¿no? Que se dice, bueno, la compañía, en la aprobación de la orden, dice, la Compañía de Jesús se funda ¿para qué? Estamos en el siglo XVI, ¿no? Para ubicar también los contextos. Ante todo, para atender principalmente al provecho de las almas en la vida y doctrina cristianas y para la propagación de la fe, ¿no? Con el fin de que, dice, de atender tanto a la salvación y perfección propias como para ayudar a la salvación y perfección de los demás prójimos. Para eso se funda la Compañía de Jesús en la primera fórmula que se aprueba en 1540. Y para esto será importante en las constituciones escribe discurrir por unas partes y por otras, ¿no? Discurrir por unas partes y por otras del mundo. Y también dicen los miembros de la Compañía de Jesús, nuestra vocación es para discurrir y hacer vida en cualquier parte del mundo donde se espera más servicio de Dios y ayuda a las ánimas. Este es el lenguaje espiritual religioso, tal cual, que van guiando de alguna manera las actividades de la Compañía de Jesús. Muy bien. Ahora, este discurrir por unas partes y por otras del mundo es el que empieza a darse en Italia, en partes de Europa, incluso en África, y poco a poco se va ampliando. Primero la Compañía de Jesús se expande más con la corona portuguesa, se expande más con la corona portuguesa, y poco a poco, ya con Felipe II, empieza a solicitar la corona miembros de esta nueva orden, ¿no? Compañía de Jesús, en partes de sus dominios. Y entonces, así como el rey de Portugal pide desde 1540-41 misioneros, miembros para Portugal y las Indias Orientales, con la corona española pasan unos años y hasta que Felipe II ya solicita que se puedan enviar miembros de la compañía a sus territorios en España y en ultramar. Pero ¿qué pasaba en México? En México, algunos antecedentes de la llegada de los jesuitas. Fíjense, a fines de 1539, todavía durante el proceso de fundación de la compañía, vimos una imagen en que esta Compañía de Jesús se funda en 1540, y incluso a fines de 1539,
este personaje, Juan de Arteaga y Avendaño, comendador de Santiago, había sido compañero de Ignacio de Loyola en Alcalá y Salamanca y ofreció para la compañía, incluso antes de estar aprobada, su obispado en Chiapas, para el que él había sido preconizado, ¿no? Entonces, este es, digamos, como el primer antecedente en estas tierras de que alguien solicita, aún antes de aprobada la orden, la presencia de estos sujetos en la Nueva España, ¿no? Posteriormente, un jurista sevillano en 1542, Juan Bernal Díaz de Luco, ¿no? Aparentemente muy amigo de Ignacio, pidió compañeros para España e Indias, ¿no? En 1547, otro antiguo amigo de San Ignacio, de los días en que Ignacio estuvo en París, ¿no? Juan de Negrete, de la Orden de Santiago, procuraba que Ignacio de Loyola, el fundador, enviara compañeros a la Nueva España. Y 2 años después, es interesante, fíjense, el 12 de enero de 1549, al enviar los primeros jesuitas al Brasil, los jesuitas en América primero llegan a Brasil, yo les decía la corona portuguesa, primero llegan al Brasil en 1549, y es ese mismo año del 49 en que, habiendo algunos miembros de la compañía en España, Ignacio Loyola escribe a estos padres, Francisco de Estrada y Miguel de Torres, ¿no? Y dice, pues vamos viendo si se puede enviar jesuitas, miembros de la compañía. Ellos todavía, Ignacio no se decía jesuitas, ¿no? Aunque el término ya estaba medio acuñado en Alemania, ¿no? Yo aquí lo voy a usar más por sencillez, ¿no? Destinar jesuitas a la Nueva España. Y escribe Ignacio, aquí, 12 de enero, a estos padres. Dice, ahí está la reproducción de la carta de Ignacio, dice, al México envíen, si le parece, haciendo que sean pedidos o sin serlo. Tenían que ser pedidos. Recordemos que nadie iba a alguna parte de la corona sin que lo aprobara el monarca, ¿no? Y más misioneros. Entonces, pero Ignacio quiere que sean enviados al México, ¿no? Estos miembros de la compañía. Bueno, ¿quién más solicita la presencia de la compañía en México? Vasco de Quiroga, ¿no? En 1551, el obispo de Michoacán, Vasco, pedía padres de la compañía para su diócesis. En 1554, Gregorio Pesquera ofrecía a la compañía la dirección de una casa de huérfanos en México, y por las mismas fechas, Fray Juan de San Francisco, obispo de Yucatán, solicitaba que también fueran miembros de la orden. ¿Cómo se va concretando y hasta cuándo se va concretando esto? Pues se va concretando hasta hacia 1565, el adelantado de la Florida, Pedro Menéndez de Avilés, obtiene licencia ya de rey para llevar consigo jesuitas en su jornada para desalojo de los hugonotes establecidos en la Florida, y consiguió de Borja, quien es Borja en ese momento el superior de los jesuitas, Francisco de Borja, recién elegido general de la compañía, 3 padres y un hermano, para que pudieran acompañarlo en su misión en la Florida. Pero por la premura del tiempo no alcanzaron a llegar y la flota, y se fueron hasta el año siguiente, 1566. Entonces, finalmente, el 1 de marzo de 1566, Felipe II solicitó a los superiores de la orden destinar a las Indias 24 miembros de la compañía, dice, para la conversión e instrucción de los naturales. En ese momento, el superior de los jesuitas es Francisco de Borja, y entonces organiza 7 expediciones, 3 a Florida, las cuales las 3 fracasan, ¿no? Las 3 expediciones a la Florida fracasaron, no pudieron entrar con los naturales de la Florida. 3 al Perú, que sí logran éxito, 1567, y 1 a México en 1572. Bueno, entonces, esos son los antecedentes de la llegada de la compañía a estas tierras. Pero vamos viendo qué se le sugirió a este general Francisco de Borja, ¿no? Que vemos esta pintura de él, hace unas instrucciones para los misioneros. ¿Cómo es la misión? ¿Qué se les sugiere? ¿Qué se les dice? ¿Qué escribe Francisco de Borja en 1577? Bueno, hay veces que a mí sí he escuchado alguna vez, incluso en historiadores muy renombrados como el doctor Serge Grusinski, que
que alguna vez en algún seminario que estábamos con él, me preguntaba, bueno, ¿y cuál es la estrategia de los jesuitas? ¿Cuál fue la estrategia, como esos planes? Lo que pasa es que más que planes, más que grandes estrategias, había instrucciones y había intuiciones. Y entonces, a mí me gusta poner un punteo de estas instrucciones que manda Francisco de Borja a los que va a enviar a las Indias, ¿no? A las Indias españolas. Y en síntesis, ¿qué se les dice? Dice, bueno, primero, a ver, le dice al que va a ser superior de esta región, ¿no? Le dice, primero, vayan a pocas partes y fortifiquen lo ganado, eviten la dispersión. Es decir, primero, concentrar los esfuerzos y las fuerzas en lo que ya está ganado. No hay que irnos, no hay que dispersarnos, sino hay que ir poco a poco. Y entonces aquí es interesante lo que dice Borja. Dice, no tengan por cosa expediente discurrir en otras partes para convertir gentes, ojo, con las cuales después no pueden tener cuenta. ¿Para qué se abren si no van a poder atender? Antes vayan ganando poco a poco y fortificando lo ganado. Una característica es no esa dispersión. Segunda, exploración. ¿Qué les dice? Exploren, incluso la expresión es, sean como exploradores, como si fuesen exploradores. Tomen noticia de la tierra, de la gente, ¿no? De las costumbres, de la lengua, ¿no? Y dice, y que se gane a los demás con suavidad de palabra y con el ejemplo, en lugar de hacerlo por rigores. Esto es muy importante, esta exploración. Llegar a un lugar y saber ubicarse, saber componerse, saber observar, ver, ubicar costumbres y sobre todo aprender la lengua. Esto ya lo decía también el mismo Ignacio de Loyola desde 1552 con algunos misioneros. Aprendan del lugar donde van las costumbres de la gente. Otra instrucción, ganar a las personas de crédito. Dice, primeramente las personas con quien se trata, de quienes mayor fruto se espera. ¿Quién en estos grupos, en estas comunidades a donde van, son personas de crédito? Dice, hay que tratar de conversar con ellos porque no se puede conversar con todos y también de las más necesitadas. Dice, porque estas personas necesitadas siendo ayudadas podrán luego ayudar a otros, ¿no? Y esto que les decía anteriormente, el modo cómo será, con suavidad de palabra y ejemplo de vida, la adaptación, ¿no? Suavidad de palabra y ejemplo de vida. Otro, búsquese el bien común. Dice, aunque de repente algunos misioneros mueran en el martirio y demás, está muy bien, dice, pero pues nos sirven más los misioneros vivos que los difuntos, ¿no? Está de acuerdo. Y además, comuniquen a los superiores y a otros lo que van ubicando, escribir cartas para informar. Estas son como la gran estrategia, es una intuición, es un sentido común, ¿no? Que establece Francisco de Borja para los enviados a las Indias. Y esto se puede redondear, digamos que además de todas estas instrucciones que fundamentan en una de las piezas claves de toda misión que el propio fundador Ignacio Loyola, ya fallecido en estos momentos, Ignacio Loyola fallece en 1556, los jesuitas llegan a estas tierras en 1572, ¿no? Es el que las personas se vayan adaptando a tiempos, lugares y personas. Dice Ignacio, guarde buen modo de proceder, procurando haber humildad en comenzar por lo más bajo y no ingiriéndose a cosas más altas, sino llamado verdaderamente solicitado, ¿no? Salvo que otra cosa mostrase convenir la discreción, el discernir, ¿no? Según tiempo, lugar y personas. Esto va a ser clave tanto en el aspecto educativo como en el aspecto misionero. El cómo distinguir qué cosa aplicar con quiénes según el tiempo, el lugar y las personas, ¿no? Y tal vez algunos medios sean más eficaces en algún lado que en otros, ¿no? Entonces, estas características de la adaptación muestran que Loyola confía en el criterio y el discernimiento del misionero según lugar y contexto en donde se encuentren.
O sea, usted está allá, usted vea, usted decida, usted discierna, pero vea todo esto ya que explore, ya que aprenda lengua, ya que ubique los contextos. Más o menos está claro esto de estos fundamentos tan sencillos, estas instrucciones tan sencillas, ¿no? Muy bien. Ahora, esto es en cuanto a la misión. Ahora, en cuanto a lo educativo. Aquí yo traigo a colación una frase que el propio Ignacio de Loyola, cuando dictaba partes de su vida a otro compañero antes de que Ignacio falleciera, él se dio cuenta, lo que tengo subrayado, lo que está subrayado, ¿no? Ignacio había ido a Jerusalén, se quería quedar ahí después de su conversión, no lo pudo hacer, y dice, siempre vino pensando qué hacer, cuidayendo, qué hacer. Y al final se inclinaba más, dice, a estudiar algún tiempo para ayudar. Estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas. Y entonces, ahí es cuando Ignacio Loyola se va a Barcelona a estudiar primero latín, ¿no? Muy bien. Sabemos que antes de que se imaginara Ignacio Loyola la Compañía de Jesús, él trata de aprender algunos rudimentos de latín en Barcelona, después ya se va a una universidad, se va a la Universidad de Alcalá, ¿no? Donde está algún tiempo aprendiendo también el latín y lo que entonces se llamaba algo de artes, ya veremos qué era esto de las artes, ¿no? Como sabemos, en Alcalá tiene problemas con la Inquisición porque creen que es parte de estos grupos alumbrados. En el proceso no encuentran nada, pero le generan algunas restricciones. Ignacio dice, bueno, en Alcalá no me va a ir muy bien, me voy a otro lado. Ignacio se va a otra universidad, la Universidad de Alcalá, donde le fue peor que en la anterior, ¿no? Porque también aquí los padres dominicos le levantan algún proceso inquisitorial, hasta que Ignacio de Loyola dice, en todo este proceso de estudios y de la formación, pues se va a ese lugar de la ortodoxia, a este lugar donde nadie puede dudar de su formación, a esa universidad en Europa en que se llamaba la Universidad de Doctores, que como ustedes saben era la Universidad de París, ¿no? Y entonces se va a la Universidad de París. No sé si se puede ver el mouse, si se ve el mouse. Sí, perfecto. Sí, doctor, sí. Gracias. La Universidad de París, quienes hayan estado por allá, ubican que esto es lo que se llama el barrio latino, y en este barrio giraban en torno a la Sorbona los colegios que van de los estudiantes, que alojan a los estudiantes para ir a las universidades. Y aquí en París hay una manera de enseñar, no se enseñaba igual en todos lados. En Italia había un modo de enseñar. En París hay un modo de París que es lo que se conoció después o en ese momento, el modus parisiensis, el modo de París, ¿no? Este modo de París es el que va a influir mucho en todos los colegios de la compañía y en el plan que va a ser la Compañía de Jesús, en el plan pedagógico y metodológico para todos sus colegios. Bueno, entonces, he tratado primero de dar algunos fundamentos de lo que era la misión, algunas instrucciones, algunos fundamentos de lo que es lo educativo, el modus parisiensis, y cómo se establece, para qué establecen los jesuitas colegios. ¿Qué se dice en sus documentos fundamentales? ¿Qué se dice? En las constituciones de la orden, ¿no? En su constitución, en la Carta Magna de la Orden, se determinó que la formación académica en los colegios y universidades tendría como finalidad, es un lenguaje espiritual y religioso, dice, ayudar a conocer y servir a Dios nuestro Señor y ayudar a los prójimos. Para encaminarse a ese propósito, no bastaba con ser un buen ejemplo de vida, se decía, para los otros, sino que además, dicen las constituciones, era necesario procurar el edificio de las letras y el modo de usar de ellas. Esto para ayudar al otro es en la mentalidad de la compañía de Ignacio. Es fundamental, no solamente, y es importante el dar un ejemplo de vida, por supuesto, pero darlo con edificio de letras, ¿no? Y saber usar de ellas, ¿no? Bueno,
Todas estas intuiciones, digamos, en el inicio de la compañía, de lo educativo, se van concretando en un plan de estudios, ¿no? Si el primer colegio para externos que tiene la compañía, hay algunas discusiones aquí, si fue el de Goa en 1543, o si fue el de Gandía en 1545-46, y después el de Messina en Sicilia en 1548, ¿no? Desde ahí hasta que se establece una especie de plan, de razón de estudios, ¿no? Pasan más de 50 años. Y ese plan de estudios que retomó el modo de París, y ahorita lo vamos a desglosar un poco, se llamó la Ratio Studiorum, ¿no? Que se publica en 1599, ¿no? Desde el primer colegio que los jesuitas establecen, cuando ven, aunque no lo tenían pensado al principio, pero después ven que hay solicitud y que es un medio para ayudar al prójimo y para fortalecer la propagación de la doctrina cristiana, ¿no? Entonces se deciden abrir colegios, uno que costó, porque insisto, no estaba pensado, pero supieron ahí adaptarse al tiempo, al lugar de las personas, abren los colegios, después ubican que ellos pueden ser quienes formen en esos colegios, ¿no? Porque al principio se abrieron colegios solamente como residencias de estudiantes y los estudiantes iban a estudiar a la universidad. Y después se vio la necesidad de que en esos mismos colegios de los jesuitas ellos enseñaran a los alumnos. Bueno, esta Ratio Studiorum, ¿qué es lo que contempla? ¿Qué se veía? ¿Qué se estudiaba en una universidad o colegio de los jesuitas, ¿no? Hemos escuchado muchísimo los colegios de los jesuitas, los colegios, las universidades. Bueno, ¿por qué se estudiaba ahí? ¿Por qué se hablaba tanto? ¿Por qué tienen tanto peso? En este plan se establece, digamos, los planes a seguir en estudios y cierta metodología y ciertas actitudes, ¿no? Entonces, en los colegios de la compañía se especificaba que primero se estudiara la lengua latina, ¿no? Y si se podía, la hebrea y la griega, pero era primero los estudios de la gramática, ¿no? Todo estudiante tenía que ubicar bien la gramática. El saber hablar una lengua y estructurarla. Y después, ¿qué se pedía? El estudio de la retórica. Ustedes saben que la retórica es este arte de la persuasión y de la elocuencia. Esto viene desde los griegos, ¿sí? Este arte de la gramática y la retórica, desde los griegos, desde la postura de Isócrates, no de Sócrates, Isócrates, que está muy olvidado, pero que es fundamental en estos estudios, ¿no? Porque Isócrates lo que pretende es cómo se educa a la persona para la ciudad, para la ciudadanía. Y lo fundamental es alguien que sepa hablar, que sepa estructurar, que se sepa comunicar, que sea elocuente y que persuada para lograr el bien común. Y entonces, gramática, retórica, poesía, ¿no? Era lo que se veía en esto que se llamaba humanidades. Era fundamental. Las humanidades son la base fundamental de todos los demás estudios de ciencia, de teología, de abstracción filosófica. No, en esta concepción, en esta Ratio Studiorum, no se pueden tener o no se puede tener buen fruto en unos estudios de filosofía o científicos si la persona no domina las lenguas y no tiene esta facilidad de la expresión, de transmitir lo que sabe y lo que conoce. Y entonces eran los estudios de las humanidades, estas son las letras de humanidad. Y posteriormente, la Ratio Studiorum, venía el estudio de la filosofía, las artes, viene de las artes liberales, ¿no? El término, estudio de las artes. Cuando ustedes ubiquen, ustedes saben, era maestro en artes de la Universidad de París, quiere decir que tenía estos conocimientos de la filosofía dividida en tres, como yo siempre he dicho, en la lógica o la dialéctica, que era el bien pensar, ¿no? Ya tenemos el bien hablar, el bien comunicar, el bien pensar.
Solamente así nos podemos meter al estudio más fuerte de lo filosófico con la lógica, ¿no? Con la física y con la metafísica. Y cuando digo física, era propiamente dividida en dos, en la física general, más abstracta, y en la física particular, que era la ciencia. La ciencia, en aquel momento, que empezaba desde los estudios de los sistemas planetarios, ¿no? Los cursos de filosofía empezaban en el curso de física particular, cuál es el sistema planetario, los fenómenos de la naturaleza, los estados de la materia, se discutía sobre el atomismo, si sí o si no, todo eso se veía en los cursos de filosofía. Incluso el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo, toda la cuestión de la anatomía, todo esto se ve en los cursos de la filosofía. Posteriormente ya se fue escindiendo la parte más que como conocemos hoy de la ciencia, de la filosofía hacia el siglo XVIII. Pero antes la filosofía implicaba una parte totalmente científica. Hacían falta las matemáticas, la geometría para poder comprender todos estos estudios. Y finalmente, ¿qué decía Ratio Studiorum? Se aprende primero las letras de humanidad, se aprende las artes, y esto con un cuño totalmente aristotélico, y finalmente vienen los estudios para la compañía. Quien coronaba los estudios eran los estudios de la teología, ¿no? Con un marco tomista, ¿no? Ortodoxo no se podía acusar entonces de alguna heterodoxia o de alguna cuestión. Ignacio Ignacio de Loyola una experiencia difícil, ¿no? Con Inquisición, ¿sí? Entonces había que irse también a la ortodoxia. Y también se veían sentencias de Pedro Lombardo, ¿no? Las sentencias de Pedro Lombardo y los estudios de Tomás de Aquino. Entonces, en esa Ratio Studiorum que vimos la portada, se decía, se va a estudiar esto en tantos cursos. La gramática latina en 3 cursos, después viene la filosofía, el estudio de las artes, ¿no? Dividido así, y después los estudios de la teología con clases de prima de teología, de la primera de teología, vespertina de teología, bueno, todo esto. Ok, ahora, esto es como, digamos, programas. Ahora, modus parisiensis, habíamos visto modus parisiensis, ¿no? ¿Qué es lo que modus parisiensis indica? Ese modus parisiensis, que es el que aprendió Ignacio en París, cuando estudió en París y sus compañeros, ¿no? Tiene algunas cuestiones pedagógicas, las voy a ver brevemente, pero para que ubiquemos cómo se enseñaba en esos colegios, ¿no? ¿Qué es lo que se decía y cuál era el método? Bueno, ¿sí? Entonces, primero, en el modus parisiensis, y como la compañía quiso enseñar, era una cosa que se llamaba prelección del profesor. Esta prelección del profesor implicaba que el profesor, primero, hagan de cuenta, llegaba al salón de clases, ¿no? Ustedes verán cómo ha cambiado o no ha cambiado. Bueno, llegaba al salón de clases, hacía una lectura del tema a ver. Y una vez que hacía su lectura, ok, les voy a hacer, jóvenes, ahora, dice, ya leí esto, un resumen. ¿Qué es lo que leí? Pues leí esto, esto y esto. Y se los voy a explicar. Y lo explicaba con ilustraciones o comentarios, ¿no? Dice, aclarar el sentido si es oscuro, citar otros, en el caso de la retórica, otros retóricos, ¿no? Que aludan al mismo precepto, buscar razones que justifiquen lo que se vio, los preceptos, a ver algunos pasajes de otros autores oradores, ¿no? Y ver cómo podemos acomodar los contenidos a nuestros tiempos. Esto es lo que hacía el profesor. Exposición, resumen, explicación e ilustración. Muy bien. ¿Y qué le tocaba al alumno? ¿No? Al alumno le tocaba, ¿sí? Repetir, vamos viendo esto de repetir. Le tocaba retener lo más principal y más útil para formar primero un núcleo alrededor del cual se puedan agrupar y estructurar más contenidos. Se repite también en grupos para corregir y aclarar dudas, y así se camina de lo retentivo al intelectual y comprensivo de textos. No es una mera memorización. ¿Implica la memoria, el ejercicio de la memoria? Sí, sí lo implica, pero implica ir desde algo pequeño a ir complejizando esta estructura de lo retentivo e ir ubicando lo comprensivo, ¿no?
y entonces hacían ejercicios de repetición entre compañeros que habían retenido, cómo lo habían retenido, lo hacían de manera también más pública. ¿Qué más ayudaba para estos alumnos? Se les pedía que hicieran composiciones para aprender a pensar de un modo claro, es decir, que dijeran, que escribieran en blanco y negro lo que habían retenido, que supieran expresarlo, y que esto evitando lo confuso y analizando y sintetizando, ¿no? Y también había entre compañeros, digamos, disputas, ¿no? Disputaciones para estimular la actitud alerta y activa y para superar esta pasividad e inercia mental. En estas disputas había que argumentar, había que escuchar, había que debatir, ¿no? Y lo interesante es que las disputas eran por equipos, no solamente eran uno contra uno, eran equipos. Había una labor grupal de entre todos argumentar y poder discutir y debatir con otros. También había declamaciones, había academias. A las academias eran grupos de estudios vespertinos. Una vez lo visto en clases, hay un tutor que se reúne con los alumnos para ir profundizando en lo que vieron. Y también había algunas reglas para rectores y profesores. Entonces, estos modus parisiensis contenidos y algunas reglas, solamente quiero subrayar un aspecto de estas reglas, que en estas reglas se solicita y se pide que todos los miembros de un colegio o una universidad tengan muchísima cercanía y comunicación. En Ratio Studiorum se pide que el rector tenga un contacto constante con sus profesores y a los profesores se les pide que tengan un contacto permanente y constante con los alumnos. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos un poco resumir esto? Escribí un parrafito que lo quiero leer con ustedes, ¿no? La ejercitación de la memoria con la insistencia de constantes repasos y repeticiones de lo visto en los cursos. La comprensión y estructuración de conceptos e ideas, cuestiones, disputas y composiciones, como hemos visto. El estudio de las humanidades, lenguas, obras históricas, piezas poéticas y oratorias de autores clásico-grecolatinos. Y el desarrollo de la expresión persuasiva y elocuente, es decir, la retórica, constituían un sólido cimiento formativo para el aprendizaje de la filosofía y de la teología, que era lo que continuaba en el plan de estudios. Si a lo anterior se suman las constantes prácticas espirituales y de caridad de los estudiantes, tenían sus eucaristías, sus oraciones, participaban en congregaciones devocionales, acompañaban enfermos, visitaban cárceles, y las actividades teatrales, porque había actividades teatrales, musicales, que se hacían en fechas litúrgicas y civiles significativas. Los colegios y las universidades organizaban sus actos o teatrales o musicales. Se aprecia cómo la formación ofrecida integraba el desarrollo de capacidades académicas, afectivas, espirituales, y lo voy a poner así, apostólicas, ¿no? O pueden poner de ayuda, de asistencia, de los estudiantes para cultivar, ¿qué? Letras y virtudes, ¿no? Entonces, esto era lo que se veía y se trataba de hacer en los colegios y en las universidades de la compañía. Más o menos quedan claros estos antecedentes. Bueno, no sé si estoy esperando que me digan sí, no, en fin, ¿no? Todos tienen su micrófono apagado. Ya lo veremos al final, si quieren, ¿no? Para ir ubicando. Bueno, entonces, todo esto es lo que se trató de hacer vida en colegios y universidades donde los jesuitas llegaban. Entonces, con este antecedente me paso rápido al caso mexicano, ¿no? Cuando llegan los jesuitas con sus colegios, con sus misiones, con sus todo, ¿no? No llegaron de golpe, llegaron poquitos al principio, ¿no? Muy bien, vamos viendo. Cuando llegan 9 jesuitas en México, ¿no? Entonces hemos visto estos antecedentes, vamos a meternos a México. 9 de septiembre de 1572 llega a San Juan de Ulúa el primer grupo de 15 jesuitas bajo el superiorato del padre Pedro Sánchez de Canales, ¿no? El 28 de septiembre arribaron a la Ciudad de México. Iban a llegar 6 meses antes, o creo que 8 meses antes. Se embarcaban ahí del puerto en Cádiz, ¿no? Pero iban a salir en 1571, pero el día que llegaron, el barco se había ido un día antes. Y, o sea, así les pasaba a veces, tenían que estar ahí, ni modo, meses, ¿no?
Entonces llegan 1572, yo les había dicho lo de la Florida, había fracasado Francisco de Borja, que muere en este año, pero les había dicho, a ver, los de la Florida a la Nueva España. O sea, ahorita vamos a dejar el pausa de la Florida, ¿no? Y nos vamos a la Nueva España. Y entonces, los jesuitas llegan 15, ¿no? A la Ciudad de México. Este mapa no es de 1572. Evidentemente no me pude conseguir uno de 1572. Ustedes, estudiantes de historia, saben que este mapa es de 1628, ¿no? Un año antes de aquella terrible inundación de 1629, donde estuvo a punto de cambiarse la ciudad. Bueno, entonces, llegan estos jesuitas y tienen también instrucciones de Borja, en la que Borja les dice, a ver, durante 2 años no ofrezcan clases, no abran escuelas. Abrir escuelas era no abrir cursos. Se vuelve a repetir en el medio educativo la exploración. Primero ubíquense, primero lleguen, conozcan las necesidades. Entonces, aunque nos ha ido bien con los colegios en Europa, en Asia, lo primero es en 2 años, Padre Sánchez de Canales, ¿no? No ofrezca cursos. Primero ubíquese. Lo que hace Pedro Sánchez de Canales, le hace caso a su superior en Roma y le dice, ok, no voy a abrir cursos, pero lo que sí promueve es la creación de un internado, ¿no? De un colegio seminario. En todas mis charlas digo esta diferencia entre colegio y colegio seminario. Los jesuitas tenían los dos. Habrían colegios y colegios seminarios. El colegio seminario, ¿qué es? Oiga, el colegio seminario es un internado donde viven los alumnos. Ahí no hay clases. Ahí viven los alumnos. Y el colegio, tal cual, es donde sí se ofrecen los cursos. Generalmente, un colegio se ponía cerca de un colegio seminario o viceversa. Si primero se fundaba el internado, colegio seminario, el colegio se ponía cerca. Entonces, o si se fundaba un colegio donde se ofrecían clases, había un colegio seminario. ¿Por qué? Porque había personas jóvenes de otras poblaciones que llegaban a la ciudad, no podían ir y venir, no se podían transportar, había que alojarlos en los colegios seminarios. Los colegios, ningún colegio de la compañía, durante toda esa época, jamás podían cobrar por las clases, eran gratuitos. Todos los colegios de la orden eran gratuitos. Lo que se pedía era algo para las pensiones, porque pues, los que viven aquí comen, ¿verdad? Los del colegio seminario comen. Había becas, se pedían becas reales, ¿no? Se trataba, pues, de que los que venían de fuera vivieran aquí, que podían ir a estudiar al colegio o si había universidad cercana a la universidad, que eso pasaba en muy pocos lados en Nueva España, ¿no? Y primero abre un colegio seminario, promueve el padre Pedro Sánchez de Canales, ¿no? Que era un hombre muy capaz y como dicen en algunos informes del padre Sánchez de Canales, sí quería. Era muy capaz, decía, ¿no? Para muchas cosas, pero sí quería. Pero en muchas cosas sí quiso don Pedro Sánchez de Canales. Y entonces, primero funda un colegio seminario en donde los jesuitas no lo dirigen, lo dirigió un padre del clero, ¿no? Ellos están como de asesores, pero ellos no lo dirigen. Ese colegio seminario, ese internado, colegio internado, voy a decir colegio internado para no confundir, se llamó de San Pedro San Pablo. Con el tiempo, esa advocación de San Pedro San Pablo se sumó al gran colegio de los jesuitas de la Ciudad de México, donde se daban todas las clases. Pero, y los jesuitas en 1500, a finales de 1572, reciben unos solares entonces en las afueras de la ciudad, que era a 3 cuadras de lo que es la catedral, ¿no? De uno de los grandes comerciantes mineros de la Nueva España, ustedes lo deben de ubicar, los que estudian historia, el señor Villaseca, ¿no? Alonso de Villaseca, sí. Y les da unos solares. Villaseca también había contribuido con que los jesuitas llegaran a la Nueva España con algún dinero, ¿no? Dicen que era un hombre realmente seco, serio, ¿sí? Pero pues daba centavos y ayudaba, ¿no? Entonces, don Alonso de Villaseca ayudó, dio unos solares en donde los jesuitas empezaban a establecer lo que sería, ahora sí, su colegio. Los jesuitas en el colegio principal generalmente le llamaban colegio máximo. Este se llamó Colegio Máximo Mexicano y que con el tiempo agarró la advocación de aquel seminario que se fundó internado y con el tiempo se conoció como Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, ¿no? ¿Dónde queda ahora? Les pongo una foto
de finales o principios del siglo, ¿no? Eso era la iglesia de San Pedro, San Pablo del Colegio, y esto es el colegio. Quienes han ido a Ciudad de México, contra esquina está el famoso colegio de San Ildefonso, ¿no? San Ildefonso, también de los jesuitas, no había clases, era colegio internado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ustedes ven, aquí era el colegio máximo, este era el colegio más, junto con la Real y Pontificia Universidad de México. Este era el centro académico más importante de todo el virreinato, junto con la Universidad Real y Pontificia. Se funda en 1573, ¿no? Bueno, voy a repasar para no entretenerme mucho, porque ya me he llevado, Dios mío, se me va el tiempo rápido, tampoco los quiero cansar. Voy a ir recorriendo rápido porque me quiero meter más también a misiones, ¿sí? ¿Cómo se fueron fundando los colegios de la compañía? ¿No? Esto generalmente lo paso en otras exposiciones, lo paso rápido. Quienes ya han visto alguna exposición mía, se los paso rápido para que no nos detengamos tanto ahí, ¿no? Entonces, el primero que se funda, evidentemente no era así. Cuando desde Villaseca los terrenos, sabemos, ustedes lo saben, sobre todo todos los que estudian historia, que esto eran baldíos, ¿no? Que había con carrizo, ¿no? Y de hecho, esta iglesia, que hoy es la iglesia de Loreto, a un ladito, aquí los indios de Tacuba, ¿no? Le ofrecen a los jesuitas construir su primera iglesia, que le llamaron el Jacal, porque la construyeron así, de una forma muy rudimentaria, ¿no? Y entonces ellos abren ahí su primera capilla construida por donativo, tal cual, de don Antonio, el cacique de Tacuba, ¿sí? ¿Por qué? Porque don Antonio les da, porque queda muy emocionado porque los jesuitas, entre sus primeras vocaciones, reciben a jóvenes que hablan perfecto el náhuatl, ¿no? Hablan perfecto el náhuatl, y entonces predican en la lengua náhuatl, ¿no? Y se sienten como más identificados y más acogidos los poblaciones indígenas de Ciudad de México, ¿no? Y algunos muy conmovidos, como don Antonio, el cacique de Tacuba, que dice al padre Pedro Sánchez, dice, yo con mi gente le vamos a hacer su iglesia, ¿no? Y van los padres dominicos a inaugurarla y todo esto. Ahí con los dominicos hubo a veces muy buena relación, a veces no tan buena, ¿no? De repente hubo unas tensiones, pero en ese momento fueron los padres dominicos a 1573 a dar un poco la apertura canónica, pues, de la primera iglesia de los jesuitas por donación de los indígenas de Tacuba. Muy bien. Entonces, me voy rápido por las fundaciones de la compañía y luego vuelvo a los colegios. Bueno, entonces, en 1573, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que fue por aquí pasaron los clavijeros, los alegres, los campoy, todos ellos, ¿no? Por aquí, evidentemente, pasó un tiempo, porque después lo echaron Sigüenza, bueno, todos ellos, ¿no? Sigüenza, lo echaron de Puebla, del Colegio de Puebla, ¿no? Por mal portado, decían, aunque Sigüenza siempre quiso regresar a la compañía, le guardó un cariño enorme a los jesuitas, hasta que en su testamento les deja su biblioteca con todos los manuscritos que tenía. Bueno, segunda fundación, me voy a ir con colegios primero. Pátzcuaro, 1573, ¿no? Un colegio muy bello, muy bonito. El colegio de Pátzcuaro, posteriormente, después de Pátzcuaro, Oaxaca, fue la tercera fundación, 1576-77. Después de Oaxaca vino Puebla, ¿no? Puebla, y aquí me detengo un poco con la estructura de colegios. Hay colegios, nosotros vimos que en Ratio Studiorum había los cursos de humanidades, gramática latina, retórica, poesía, los cursos de artes, filosofía y los cursos de teología. Hay colegios que solamente dan las humanidades, los cursos menores, lengua latina y retórica y poesía. Hay colegios que dan humanidades y filosofía, y hay colegios que dan todo. Hagan de cuenta, kinder, primaria, secundaria y prepa, ¿no? Pero cuando hablo de colegios, los estudios de filosofía y de teología ya se consideraban, sobre todo los de teología, cursos mayores, cursos universitarios, ¿ok? Pero se llamaba colegios. La compañía muy rara vez llamó universidad hasta que tuviera permiso de tener universidad. La universidad era la que podía otorgar títulos. Los jesuitas
en sus colegios no otorgaban títulos, pero quien estudiaba con ellos podía ir a la universidad a hacer un examen para que le dieran su título, ¿ok? Eso era de acuerdo pues con la Real y Pontificia Universidad de México. Y entonces este primer colegio que se abre a Puebla, ¿por qué me detuve? Porque este colegio solamente era de cursos menores y era enorme, ¿no? El Colegio del Espíritu Santo era que daba primeras letras, gramática, poesía y retórica. En este no se daba filosofía ni teología. Eso fue en otro colegio de Puebla que después se fundó también, ¿no? Este es el famoso del Espíritu Santo, ¿sí? Y después viene el Colegio de Valladolid, el de Morelia, ¿no? De 1589, que también daba cursos menores y la filosofía, ¿sí? Después viene el Colegio de Zacatecas, 1591, que daba también cursos menores y filosofía. Después viene el Colegio de Guadalajara, que evidentemente es una foto más contemporánea, evidentemente, a principios del siglo XX. El colegio original no estaba así, no estaba esta construcción, en fin, ¿no? Pues no estaba esto es posterior, ¿no? Y generalmente los colegios muchas veces eran solamente de una planta o de 2 pisos. Es una pena que actualmente, bueno, ahora, bueno, esto ya pertenece a la Universidad de Guadalajara, aquí hay una biblioteca, la Biblioteca Octavio Paz, es un recinto que ha conservado, bueno, si no lo religioso, que era la capilla de Nuestra Señora Loreto, sí ese aspecto formativo educativo, pero lamentablemente toda esta parte, pues como ha pasado con muchas cosas, edificios nuestros, sean de jesuitas o no de jesuitas, lo que sea, eh, eh, pues ahora esto es un Coppel y aquí hay un McDonald's y bueno, pues ustedes saben que aquí, yo digo, pues Clavijero andaba ahí, su habitación a lo mejor pues, donde se venden los electrodomésticos ahora de Coppel, ¿no? Pero bueno, pero esto ha desaparecido prácticamente. Colegio de Guadalajara. Y luego vino uno muy importante, Mérida, ¿no? Mérida sí llegó a tener el grado de universidad. Aquí sí se dio permiso a la compañía de otorgar los títulos. Ustedes saben, estudiantes de historia, que por las distancias, ¿no? Había un cierto número de leguas, que se decía tantas leguas, ¿no? Si hay otro colegio que tenga cursos mayores, puede haber una cédula real que permita otorgar los títulos. Mérida, el Colegio de los Jesuitas, ellos mismos lo llevaban a la universidad porque sí podía otorgar los títulos, ¿no? Y este era un colegio muy completo, daba primeras letras era aprender a leer y escribir, punto. Gramática latina, retórica, poesía, filosofía, teología, daba todo el Colegio de Mérida. Y después vino, desde donde me invitan ahora, San Luis Potosí, ¿no? ¿Sí? San Luis Potosí es interesante porque vamos a mencionar un misionero en un momento, el padre Gonzalo de Tapia, ¿no? En 1589, Gonzalo de Tapia fue el primer mártir jesuita en tierras mexicanas, ¿no? Se adentra por tierras chichimecas y 2 años después, en 1601, Tapia ya enseñó primeras letras, leer y escribir, en esta ciudad de San Luis Potosí. Pero no, aún no hay un asentamiento oficial de una comunidad jesuita en San Luis Potosí en ese momento. El colegio, fundado en 1622, aunque sus primeras clases las impartió en octubre de 1623, ¿no? Al momento en que se expulsan los jesuitas, este colegio da primeras letras y los 3 cursos de gramática, ¿no? Hoy es sede de la universidad, ¿no? Es una de las sedes de la universidad y está muy bien conservado por dentro. Felicito a los de San Luis Potosí porque lo tienen bien conservado. Y a un lado está esta capilla que ustedes ubican, ¿no? Los de San Luis Potosí, que a inicios del siglo XVII se inició la construcción de la capilla de Loreto, anexa a la iglesia del colegio. La construcción inició en 1700, siglo XVIII es aquí, ahí se me fue un palito de los de romanos, 1707, y sirvió para las actividades de las congregaciones devocionales, ¿no? Bueno, esto es San Luis Potosí. Bueno, volvemos a Puebla con otro colegio enorme. Vimos el primero de cursos menores, es cursos mayores, filosofía y teología, y se llamó San Ildefonso. Siempre digo, no confundir con el de México. El de México era internado, este sí es donde hay clases, ¿no? Aquí se daban filosofía, teología, sagrada escritura, moral, derecho, ¿sí? Otro colegio que era parte también de la provincia de los jesuitas novohispanos, Guatemala, que era un colegio grande, ¿no? Que daba también cursos menores y mayores. Querétaro, ¿no? Que algunos quizá conozcan Querétaro, un curso también de cursos menores y mayores. El interior del colegio de Querétaro es muy bello, ¿no? Con sus arcos barrocos. El colegio de Durango, ¿sí? Cursos mayores y menores. El colegio de Veracruz, ¿no?
aunque desde 1625 estaba concluido el lugar de primeras letras, se funda con dotación hasta 1639, ¿no? El Colegio de Veracruz. Siempre muestro esto, me gusta, fíjense cómo se va deteriorando, cómo se van destruyendo las cosas. Este circulito que ven aquí es el que estaba acá, ¿no? Pues todo lo demás se destruyó y hace tiempo, ahorita ya no, pues el interior del colegio pues era depósito de refrescos y cervezas, pero fíjense la construcción del colegio, ¿no? Internamente. Era una iglesia de categoría realmente. Bueno, eso era en Veracruz, el colegio de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Ciudad Real, ¿sí? 1683, el colegio en Parral, ¿no? Otro colegio pequeñito en 1708, colegio en Campeche, ¿no? El colegio San José, con otros cursos de cursos menor, un colegio en una ciudad pequeña, Celaya, ¿no? Con cursos solamente de gramática, otro colegio dentro del virreinato, La Habana, pertenecía, pues, ¿no? La Habana a la provincia jesuítica de la Nueva España, de México, el colegio de La Habana, el colegio, perdón, Celaya, aquí está Celaya, ¿no? Y finalmente dos en el estado de Guanajuato, León, 1731, y el Colegio de la Santísima Trinidad en Guanajuato, fue el último que se fundó de la compañía antes de la expulsión. Otros colegios, ahora, una palabra sobre los internados. Bueno, en estos colegios es interesante, en el siglo XVIII, quiero mencionar aquí a este hombre, Francisco Javier Clavijero, ¿no? Que en el siglo XVIII la formación a veces se estancaba, incluso en los colegios jesuitas. En el siglo XVIII muchos criticaban que el estudio de la ciencia estaba como muy estancado y hubo algunos renovadores de estos estudios filosóficos, uno de ellos Francisco Javier Clavijero, con un estudio de la física particular. Aquí yo muestro una foto de un acto que él hace al concluir su curso de filosofía en la ciudad de Guadalajara, una cosa que se llamaba vejamen. Este documento está en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, ¿no? Sobre su curso de filosofía y que él quería dar una filosofía con una enseñanza de la ciencia más renovada. Bueno, ¿no? Como ustedes saben, Clavijero, después podemos hablar un poco de él, egresado de los colegios de la compañía, después esa enseñanza y su preparación le dio también para ser un naturalista, para ser un historiador, como ustedes saben, con la publicación de su Historia Antigua del México. Muy bien. Otros colegios internados, está evidentemente un internado para indígenas, también había trabajo en colegios para indígenas, que aquí propiamente no es que se les enseñara la gramática latina, sino que se enseñaba primeras letras, se les enseñaba a cantar, se les enseñaba algo de matemáticas, y a los que veían que podían dar más fruto, sí los metían después a otros colegios de la compañía a estudiar la gramática. Seminario de San Martín para niños indígenas en Tepozotlán, ¿no? Otro seminario, colegio para indígenas, San Gregorio, pegado al Colegio Máximo de México, ¿no? Colegio Seminario de San Gregorio para niños indígenas. Estaba el noviciado de los jesuitas en Tepozotlán, aunque el noviciado empezó en los terrenos de Villaseca. En 1573 se admiten las primeras vocaciones jesuitas, uno de ellos Juan de Tobar, que estudiantes de historia ustedes deben ubicar quién fue Juan de Tobar, famoso Códice Ramírez, ¿no? Que es el que recoge la obra de Juan de Tobar, ¿no? Está mucho tiempo el noviciado de los jesuitas, donde solamente hay novicios jesuitas, y después hubo estudiantes de humanidades jesuitas aquí, se ubicó en Tepozotlán, que algunos de ustedes deben de conocer, ¿no? Que este es el interior de la capilla de la iglesia de San Francisco Javier en Tepozotlán, que esto ya fue siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, no es que al principio estuviera así, ¿sí? Y como ustedes saben, esto es obra del taller de Miguel Cabrera y su taller, ¿no? Que es una... ya podremos mencionar algo después sobre el arte barroco relacionado con la visión espiritual y evangélica y misionera de la Compañía de Jesús. Es fundamental. Este arte barroco no es por sí nada más porque se ve bonito y dorado, no. Tiene una sensibilidad que evoca, ¿se acuerdan que la primera imagen fueron los ejercicios espirituales de Ignacio? Que evoca cómo canalizar, viabilizar a través de la experiencia estética, cómo se puede reforzar y cultivar y canalizar también con la experiencia espiritual. La experiencia estética, cómo ayuda también a canalizar esta experiencia espiritual. Entonces, como algunas investigadoras que aprecio mucho de Tepozotlán, la maestra Martí, la maestra Verónica Zaragoza, que conocen, son unas expertas en este colegio, ellas nos comentan, imagínense esto, con los inciensos, con el sonido del órgano,
con la prédica, con los ornamentos. Es una aplicación de sentidos importantísima. El barroco juega mucho en esto, ¿no? O sea, el barroco tiene un sentido. Bueno, estos son los detalles. Otro colegio para indígenas en Puebla, Colegio San Francisco, que a ver si se fijan, otro colegio en Puebla, ¿no? Este para indígenas. Tenemos el colegio internado más importante que tuvo los jesuitas en México, San Ildefonso. El famoso San Ildefonso, ¿no? Que su nombre largo, real y más antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso, ¿no? Por las fusiones que fue habiendo a lo largo del tiempo, 1563, 1568, 1612, 1618, ¿no? Esto era internado. Aquí llegaron a vivir 300 internos en una comunidad con 4 jesuitas nada más. Los internos cruzaban aquí en la esquina, se iban a contraesquina al colegio máximo a llevar sus cursos y otros se iban acá, daban la vuelta para ir a la universidad, ¿no? A la Real Pontificia Universidad. Aquí podían llevar, aquí vivían, pero podían llevar curso con el colegio de los jesuitas o en el colegio de la universidad, ¿no? San Ildefonso, que es imponente y que hoy está bajo la dirección de la UNAM, del Centro Histórico y de la Secretaría de Cultura, ¿no? Otros internados, ustedes tal vez lo ubiquen, San Jerónimo en Puebla. Aquí vivían nada más también los alumnos, ¿no? Otro internado en Puebla, San Ignacio, ¿sí? Esto era como toda la cuestión, digamos, relacionada más con lo educativo. Menciono rápido, me voy a misiones y residencias y después voy a tratar de hacer digamos, este tejido entre las misiones y los colegios. Los jesuitas se tardan en entrar a las misiones, ¿no? Primero prefirieron consolidarse en algunos centros, vamos a decir, urbanos, ¿no? Y poco a poco se van extendiendo las misiones. Algunas misiones empezaron a partir de Guadalajara. Empezaron a partir de Guadalajara, hacia San Luis de la Paz, hacia otros lados. Eran estos centros urbanos donde había colegios, los colegios son como centros que irradian actividades misioneras, ¿no? Y entonces, digamos que primero, trabajo con indígenas, desde las procesiones que organizaba el padre Pedro Sánchez y el padre Juan de Tovar en 1573, alrededor con 5,000 indígenas, se echa a andar el colegio de San Gregorio, que ya mencioné, ¿no? Y en 1580 los jesuitas van a trabajar a la parroquia de indios en Tepozotlán, y para 1585 en los informes dicen los jesuitas ya tenemos 18 padres lenguas, que eran los que hablaban una lengua nativa, ¿no? Y, a la perfección. A mí me gusta mencionar este dato, que en 1577, fíjense, 5 años después de que llegan los jesuitas a estas tierras, en una reunión que ellos tienen que se llamó Congregación Provincial, en donde se hacen algunas solicitudes a Roma y demás, ellos le dicen a Roma, al padre general en Roma, el padre Mercuriano, le dicen, mire, hay que abrir colegios para indios, le dicen, porque uno de ellos formado hará más que 100 de nosotros. Es muy interesante, ¿no? Entonces, hay ciertas reticencias para formar indígenas y los jesuitas abren estos colegios internados para indígenas, ¿no? Pero eso se me hace muy interesante. 1591, fíjense, casi 20 años después de que llegan, empiezan a expandirse las misiones, ¿no? El gobernador de Nueva Vizcaya, un señor que se llama Rodrigo del Río, creo, invita a la compañía a catequizar en la región de Sinaloa. Y llegan ahí 2 misioneros, el ya mencionado Gonzalo de Tapia, ¿se acuerdan que estuvo por San Luis Potosí, ¿no? Que será el primer mártir jesuita, y el padre Martín Pérez, ¿no? Entonces se van, en este mapa vemos la provincia de Sinaloa, se funda la ciudad de Sinaloa, que hoy se llama Sinaloa de Leiva, ¿no? Esta había la ciudad de Sinaloa, de Leiva. Entonces se abre primero, la compañía se va hacia el norte-noroeste, ¿no? Acuérdense que los jesuitas llegan, digamos que ya en la ola de la segunda evangelización, no es en la primera pues evidentemente son los padres franciscanos, padres dominicos, los agustinos, ellos son los primeros que llegan, los jesuitas son, digamos, prácticamente los últimos que llegan, ¿no? En el siglo XVI, entonces se van hacia el norte, la provincia de Sinaloa. En 1594 comienza una nueva misión, San Luis de la Paz, con los chichimecas, ¿no? Y también llegan ese mismo año a Durango, a Guadiana, y desde ahí organizan la primera expedición a Parras, ¿no? La misión llamada de Parras o de la Laguna,
comprendía toda la cuenca del Nazas y la laguna de San Pedro, ¿no? Después se extendió más al norte, ¿no? Hacia alguna tribu que llamaron los Coahuilas, por el rumbo de Cuatro Ciénegas. Son las misiones de tierra adentro, que llamaban, ¿no? En Parras, como ustedes saben, esta ciudad de Parras, con el padre Agustín de Espinosa, que es prácticamente el fundador de la ciudad de Parras, pues, ¿no? Otras de las misiones, en 1596 inicia la misión de la región de Tepehuanes, ¿sí? Que al principio les va muy bien, hasta que esa sangrienta rebelión de los tepehuanes en 1616, donde los nativos, ¿cómo se justificaban o cómo se explicaban los misioneros las rebeliones de los indígenas? Ellos decían, bueno, lo cuenta Alegre, lo cuentan algunos, dicen es que, pues bueno, algunos de los líderes también de estos grupos, ¿no? Sobre todo los que curaban, o hechiceros, se les llamaba hechiceros, ¿no? Decían, pues nos ponían a la gente en contra y de repente llegaban, rodeaban la casa y a macanazo limpio, ¿no? Entonces hubo una rebelión terrible de los nativos tepehuanes en donde mueren 2 franciscanos, 8 miembros de la Compañía de Jesús, algunos españoles, y bueno, después venían unas fuerzas españolas así como a decir, a ver, no tratar de calmar la cosa, pero empezó muy bien la región de Tepehuanes. Después de esta rebelión, poco a poco se fue, y del aplacamiento de la rebelión, tal cual, se fue pacificando la zona, ¿no? Hubo otra región, ¿no? En 1597, el padre Santarén, ¿no? Santarén es de los que mueren en la rebelión de Tepehuanes, ¿no? Entra en la Sierra de Topia, donde funda otra misión, ¿no? Sierra de Topia, y en 1607, desde Tepehuanes, ¿no? El padre Juan Fonte entra a esta región que llamamos Sierra Tarahumara, ¿no? Aunque no logra establecerse bien ahí, sino hasta 1631 se establecen los jesuitas en Tarahumara. En todo esto que estoy hablando de misiones, no perdamos de vista esas instrucciones que mencioné al principio. Sean como exploradores, aprendan la lengua, ubiquen los principales, siempre tenían presente esto, ¿no? Esta región tuvo grandes misioneros como el famoso padre Glandorf, en la región de Tarahumara. Después Tarahumara va a haber provincia de Chinipas, Alta Tarahumara, Bajo Tarahumara, ¿no? En 1638, otra de las grandes misiones, el padre Bartolomé Castaño funda la misión de Sonora, ¿no? Consolidada posteriormente por el famoso Eusebio Quino, que deben de identificar muy bien los estudiantes de historia, que Quino entra a Sonora hacia finales del 17 y principios del 18, ¿no? Esta es la región de las misiones. Quino es que prácticamente iban solos, ¿no? A todas estas regiones, fundando. Ustedes saben que Quino hace varias expediciones para ver si la California, a donde él había llegado antes, en 1683, pero no se quedó ahí, entra a Sonora, a ver si era isla o no. Entonces las expediciones van subiendo, 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 subiendo. A veces no pueden, hay grupos nativos que no les permiten, otros sí, hay ríos que no pueden pasar, hasta que llegan hasta por acá, cruzan el río Gila y ubica Quino y demás, dice, no, no es isla, es península. Efectivamente la California es península, ¿no? Otra de las misiones importantísimas, la California, ¿no? En 1683 llega a la California la primera expedición de jesuitas, ¿no? El padre Quino y el padre Matías Goñi. Pero fueron prácticamente, antes ya había pasado otros jesuitas y otros franciscanos, pero no se habían quedado. Quino y Goñi tratan de quedarse, se quedan 3, 4 años y dicen, aquí no se puede, ¿no? Dicen, esto está, no podemos, no sabemos ni qué se puede comer ni nada, hasta que llega el padre Juan María Salvatierra, milanés, ¿no? Y hace todos sus esfuerzos, el padre Juan de Ugarte, quienes ponen los cimientos del gran impulso de la misión de la California. Hay unas anécdotas interesantes a veces de la desesperación, pues porque era observar y entender. Juan de Ugarte hace unos reportes en donde dice, mire, ya no entiendo, le dice al provincial, porque pues tratan de catequizar como pueden con la lengua que van aprendiendo con los niños. Y le dice, es que me dicen un grupo de aquí de la California, les explico el infierno, ¿no? Dice, imagínense, padre Juan de Ugarte. Y dice, pero pues me dicen que por lo menos en el infierno hace calor, pues debe haber leña.
y ellos no tienen leña, y aquí hace frío, entonces pues que se está mejor en el infierno que en su tierra, ¿no? Es como la falta de lenguaje, y los misioneros van aprendiendo, se dan de topes muchas veces, muchísimas veces, y tienen que ir aprendiendo con muchísima paciencia. Uno que hace un informe, el padre Rolandegui, en 1652, hace un informe de los tarahumaras y dice, a ver, los tarahumaras dicen, cuando a veces ellos se emborrachan y demás, que los riña el padre, los regaña el padre, y entonces le dicen al misionero, dice, mire, lo estamos dejando estar aquí, no para que nos regañe. Si nos empieza a regañar, le van a caer flechazos. Y entonces, usted está aquí para que nos quiera, le dice. ¿No? Y entonces no tiene por qué regañarnos. Y así van los informes. Así van siendo las misiones, subir, bajar, con este sentido de exploración, con este sentido de conocimiento y de integrar y de cómo se ayuda al prójimo. Tratar de poner siembras para que pudieran comer, porque eran tierras muy áridas, muy difíciles. Este es el gran apóstol de la California, el padre Salvatierra, ¿no? El padre José María Salvatierra, que en el siglo XVIII estas misiones, ¿no?, se van extendiendo toda esta parte hasta antes de la expulsión de los jesuitas. La última zona de misiones que abren los jesuitas es el Nayarit, con el padre Tomás Solchaga, en 1716. También había franciscanos, evidentemente, también había franciscanos en Chihuahua, y había franciscanos en la zona del Nayarit, y los jesuitas entran a esta zona hacia 1716. Este es el mapa un poquito más completo, ¿no? Lo fuimos viendo por partes. Este es un mapa que hace la compañía de los mismos jesuitas en el siglo XVIII sobre, fíjense, aquí está Topia, Tepehuanes, Nayarit, Sinaloa, Tarahumara, Sonora, California, ¿no? Estos son los mapas, ¿no? Algunas fotos de estas misiones, ¿no? Y bueno, al momento de la expulsión de los jesuitas, esto es el lugar donde estaban los jesuitas, ¿no? Donde hay puntitos rojos y donde hay puntitos amarillos y verdecitos, es donde había colegios, ¿no? Acá está en La Habana. Yo me lo hice, me bajé el mapa de Google Earth y lo traté de adaptar, ¿no? Con donde estaban los colegios, ¿no? Puerto Príncipe es Camagüey, no confundir con Haití. Esto era Puerto del Príncipe. Y estas eran las zonas de misiones de la compañía, ¿no? En ese momento de la expulsión, como ustedes saben, con la pragmática sanción de 1767, con esta expulsión de los jesuitas. Bueno, y nada más menciono que en San Luis Potosí, cuando se expulsa a los jesuitas, es de los lugares donde más rebelión hubo de los nativos, ¿no? Durante la expulsión de los jesuitas se levantaron mucha gente y vino una represión del visitador José de Gálvez, ¿no? Muy sangrienta. En San Luis de la Paz hubo 4 muertos, en Guanajuato 9, en Pátzcuaro 13, en San Luis Potosí 50. Fue de los lugares más reacios a que les expulsaran los jesuitas, ¿no? Hubo gente que también azotaron, fue muy fuerte la represión de José de Gálvez. Colegios y misiones. Encarnado la formación de lo científico, del hablar, del expresarse, con el dar y el tratar de servir a ciertas poblaciones. Lo concreto en varios en el mundo, ¿no? Matteo Ricci en China, ¿no? Los famosos, ¿no? Que a partir de la ciencia trató de dar este servicio. Estos eran los observatorios jesuitas, ¿no? Que ellos hicieron los instrumentos, ¿no? Misiones, mapas, cartografía, todo esto es por conocimiento y formación, ¿no? Se pretendía que lo que se aprendía, se enseñaba, fuera en un servicio al otro. O las famosas misiones jesuíticas del Paraguay, ¿no? O las de Bolivia, ¿no? Chiquitos, donde aquí jugó un rol fundamental toda la cuestión de la música, del arte, ¿no? De este tipo de expresiones, o este lugar en que se mezclaba lo estético con lo científico, lo misionero. El Colegio Clementino de Praga, me encanta la biblioteca del Colegio Clementino de Praga, ¿no? En donde se fusiona lo estético, el saber, el conocimiento del mundo para insertarse en la misión, ¿no? En lo que es lo misionero. Quisiera concluir con 2 frases del padre Francisco Javier. San Francisco Javier también
miembro fundador de la Compañía de Jesús, gran amigo de Ignacio Loyola, en unas cartas que él manda hacia las universidades y hacia sus compañeros en Roma. El 15 de enero de 1544, Francisco Javier escribe a sus compañeros en Roma desde la India, Cochín. Dice, muchas veces, dice Javier, me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes de Europa, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas, dice Javier, cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. Es decir, las letras son para hacerse un servicio, ¿no? Javier a Ignacio Loyola, 1549. Como viere las escrituras de Japón, porque dice, voy a una universidad en Japón, a ver un centro de estudios en Japón, y trataré con los de aquellas universidades del Japón, escribiré muy largamente de todo lo que hay acá y no dejaré de escribir a la Universidad de París, y por ella serán avisadas las otras universidades de Europa para decir que aquí también hay aprendizajes, que aquí también hay conocimientos, ¿no? La misión no es sin la formación y la formación no es sin el servicio a la misión. Eso se trató de establecer aquí con errores, con algunos fracasos, con algunas metidas de pata, pero también con unos aciertos, con algunos, avances, desde la formación teológica, desde la formación científica que produjo literatos, cosmógrafos, científicos, pedagogos, de todo. Me detengo aquí, me van a disculpar tanto, tenemos, no sé, 10, 15 minutos, espero quito el compartir y yo me detengo hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad es que, bueno, este es uno de mis temas favoritos, yo lo estoy trabajando para la tesis. Es muy buena toda la plática, ¿no? Por acá hay algunas preguntas que quieren hacerle. Ian todavía tiene levantada la mano desde hace un buen rato. Ian. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Antes que nada, yo, justamente, pues todo este tema de los jesuitas es pues muy interesante, ¿no? De cómo es que son una orden que en sí mismo rompe un poco los paradigmas de lo que era la edad moderna. Yo pienso que es una orden que justamente responde ante estas características de la edad moderna de congeniar el arte con la ciencia, lo bellamente estético, como ya se venía trabajando con muchos renacentistas de que mezclaban justamente estos conocimientos científicos con una belleza estética y artística superior a lo que eran, ¿no? Lo que se desconoce como los genios universales. Pero también pienso de que pues la Compañía de Jesús respondió también a otras necesidades en América, ¿no? Porque no era lo mismo la Compañía de Jesús en la Nueva España que lo que serían los otros lugares del Imperio Español, porque en el sur respondía más como una necesidad de seguridad por parte de los indígenas para escapar, por ejemplo, de la mita, muchas veces para escapar de trabajos forzados. En el Brasil creo que también respondió más o menos por lo mismo, de escapar justamente, ellos los vieron como... De los bandeirantes, sí. Exacto. Sí, y aquí se les vio más como un recurso educativo. Entonces yo me preguntaba cómo es que esto, con la expulsión de los jesuitas, ¿qué clase se generó algún vacío en la educación, tanto la indígena como la de las altas esferas de la sociedad novohispana, que pues todos eran educados en colegios jesuitas? Se creó un vacío social y educativo, y cómo es que esto se pudo reemplazar o ya nunca se pudo llenar el vacío que dejaron los jesuitas en la sociedad novohispana. A ver, ya la pregunta es muy interesante. Me gusta mucho que nos hables también de, bueno, pues en el caso, digamos, Perú, Bolivia, toda la cuestión de la mita, ¿no? O lo de los bandeirantes, ¿no? Aquí entra, nomás quiero recalcar, aquí entra lo que yo había mencionado casi al principio, el tiempos, lugares y personas, ¿no? Esa es, digamos, una intuición, un sentido que se ubica. Entonces, vamos viendo si en Charcas, ¿no? O en La Plata, o las necesidades son estas, o qué es lo que ayuda, ¿no? Para ponerse al servicio. En cuanto al vacío, bueno, la explosión se fue de un plumazo, ¿no? O sea, 25 de junio de 1767 se
promulga, ¿no?, la ejecución de la pragmática sanción, como saben. Yo creo que sí, algunos lugares trataron de continuar alguna vocación formativa. San Ildefonso como internado después siguió siendo colegio, pero yo creo que sí hay un deterioro, hay un resquebrajamiento, no solamente de una red educativa, Jan, yo creo que también me faltó mencionar esto, es que bueno, son muchos detalles, de lo que hoy llamaríamos redes sociales. En torno a los colegios había una serie de grupos, de congregaciones devocionales que no solamente hacían unas actividades litúrgicas o cultuales, sino también de ayuda, de asistencia. Había congregaciones devocionales, incluso de esclavos, ¿no? Había congregaciones devocionales de esclavos en Puebla, había de negros, ¿no? Se trataba de ubicar, y estos hacían prácticamente los mismos apostolados y recibían una formación similar. Y entonces se resquebrajan algunas redes, no solamente educativas, sino también lo que hoy llamaríamos ciertos tejidos sociales, ¿no? Yo creo que sí hay así como estos descontentos en San Luis Potosí o en otros lados, sí se resquebraja algo. Son épocas muy revueltas. La compañía a su regreso intentó, pero ya era otra geopolítica, ¿no? Al regreso de la compañía del siglo XIX. Sin embargo, intentó e hizo lo que pudo durante el siglo XIX, pero pues no solamente eso, también se deterioró la universidad. Ustedes saben que en el siglo XIX la universidad pues prácticamente está desaparecida, ¿no? Hasta 1910, justo cierra, ¿no? Eran cosas que se veían como, se deterioraron, entonces, y yo creo que sí, en la cuestión de las misiones se trató por ejemplo, de California, los padres franciscanos, pero se fueron más al norte, ¿sí? Acá sí hubo algún descuido, también algunos dominicos trataron algunos se les hizo difícil, también tenían mucho trabajo en sus propias misiones, sí se resquebrajó. De hecho, se debilita, las misiones van consolidando una territorialidad, ¿no? En el norte. Y eso se fue resquebrajando poco a poquito, ¿no? De hecho, en 1843, cuando se quiere restablecer las misiones en el gobierno de Santa Ana, pues porque ven la amenaza en el norte, dice, pues pongan misiones otra vez a los jesuitas. Y los jesuitas decían, pero somos 5 gatos ahorita, no damos para esto, ¿no? Y ya estamos viejos porque pues nos parece clandestino, nos quitan las cosas, nos reconocen, no nos reconocen, pero sí hay un deterioro ya, creo yo, ¿no? Incluso, mira, yo mencioné a